Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión, en un capítulo que tiene que ver con la realidad de la pandemia. Y cuando hablamos de la pandemia estamos hablando de República Argentina y también, ¿por qué no?, todo lo que es la República Argentina. Hace aproximadamente mes y medio, habíamos estado hablando con Néstor Martiarena, quien es jujeño y además es doctor en Administración y Políticas Públicas. Néstor Martiarena nos había estado comentando cómo eran los principios de complicaciones que se iban sucediendo por atención de personas en distintos puntos de la geografía jujeña y bueno, cuál era el impacto que el COVID-19 estaba teniendo en las distintas poblaciones. Además, nos había contado de cuál era la situación de la sanidad en la provincia que hoy gobierna el gobernador Morales. Nosotros no queríamos dejar de perder el contacto porque sabemos que se está complicando no solo Jujuy, sino que también Salta. Las provincias del NEA y del NOA realmente vienen, digámoslo así, de mal en peor, como le pasa a Córdoba, como le pasa a Santa Fe, como le está pasando a Entre Ríos. Aquí seguramente cada uno de los sistemas de salud podrá dar respuesta en la medida en que hayan podido recomponer su situación desde el inicio de la pandemia al día de la fecha. Jujuy no es una provincia que esté al margen de todo esto y por cierto también tendrá que verse si la orientación de esos recursos que tenía o con los cuales fortaleció los sistemas de atención y la infraestructura sanitaria que tiene a la mano para poder dar respuesta a los requerimientos de la población fueron las medidas acertadas para que esta conjunción de factores, como es los elementos que tienen que ver con la infraestructura sanitaria, el personal que está siendo fuertemente golpeado en este contexto, y también la disposición logística dentro del territorio como para poder saber si se democratizó la posibilidad de atención, porque en la última oportunidad, nos comentó Néstor Martiarena, había localidades en las que había gente que estaba muriendo en sus casas. Hoy queremos saber qué está pasando, cómo ha evolucionado esa situación y bueno, que nos cuente qué es lo que está pasando hoy. Así que te damos la bienvenida, Néstor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Por las dudas aviso que mi internet está un poco inestable, me Bien, avisa la computadora. bien, bien. Bueno, acá en Jujuy, con una situación cada vez más compleja, desde hace un mes y medio, cuando nos comunicamos hasta el presente, ha habido una evolución desfavorable de la pandemia, como es de público conocimiento, Sí, con cifras actuales de infectados que superan oficialmente los 12.000 casos, sí, aunque se habla de una baja aplicación de testeo, entonces esa cifra es también relativa. Y desde aquel entonces hasta ahora venimos el último mes con colapso de las unidades de terapia intensiva en los hospitales públicos, con clínicas privadas que están también saturadas y que además, bueno, se están aprovechando de la situación y generando erogaciones a las familias y contratos jugosos con el gobierno. a ver cómo En es. mi caso, yo, si bien soy doctor en Administración y Política Pública, mi profesión de grado es psicólogo y con algunos colegas, algunas colegas, hemos armado un dispositivo de asistencia gratuito, tratando de colaborar con el desborde que tiene el sistema público, incluido el de salud mental. Y te Claro. puedo contar, por ejemplo, un dato cualitativo. Me ha tocado asistir por ataque de pánico a un enfermero de una clínica privada, cuya hermana también es enfermera, ambos de UTI, nada más que la hermana en el hospital público, el Pablo Soria, que justamente tenés de fondo vos en este momento, y mientras ella atiende dos casos en la UTI, este muchacho en una clínica privada atendía ocho, para que vos te des una idea, para que en Rosario se den una idea del desborde del sistema de salud. Los recursos humanos están también colapsados, mentalmente colapsados, Claro. literalmente, muchos de ellos, como este caso que cuento, llegan al borde de ataques de pánico. Bien.
Ahora, hablamos de una evolución desfavorable. ¿Cuál sería la situación real en aquella localidad donde la gente se moría en la casa? A ver, ayer, anoche, uno de los miembros del COE que tiene datos personales respecto al uso de empresas funerarias, tiraba un dato que era muy indicativo. Una empresa con la que él tiene vínculo, él mismo planteó que tiene 6 muertos por día, y si uno multiplica esa cantidad de muertos por todas las empresas funerarias que hay en la provincia, no cierran los números respecto a la cantidad de casos que se están indicando. Lo que uno observa es que han habido numerosos casos, siguen existiendo, de personas que fallecen en sus viviendas. Esto especialmente ha ocurrido de un modo muy notorio en el ramal jujeño, en las localidades de Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy, aunque también en otras localidades como Perico e incluida San Salvador de Jujuy, tenemos cada tanto noticias extraoficiales muchas veces de este tipo de casos. Respecto a las muertes, hay que hacer notar que en este momento Jujuy nominalmente es la tercer provincia o el tercer distrito en cantidad de muertes, exactamente detrás de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, Claro. siendo una provincia que apenas tiene 750.000 habitantes. Y por otro lado, un dato no menor, hace poquitos días ocurrió el extravío, suena sumamente chocante decirlo, el extravío de 2 cadáveres, ¿sí? De 2 fallecidos, los cuerpos de 2 fallecidos, que el gobierno deslindó culpas, como está acostumbrado a hacer el gobierno de Morales, deslindó culpas en las empresas funerarias. Toda una familia, un par de familias acongojadas con la situación, y el gobernador lo único que atinó es a echarle la culpa a las funerarias, a echarle la culpa a los políticos de la oposición que acompañaban a las familias en su reclamo, ¿sí? O sea, una situación realmente bizarra, ridícula. Tan bizarra y tan ridícula como el intento de decreto que el gobierno provincial hace algunas semanas intentó poner en acción, con multas de 40.000 a 1.000.000 de pesos, para extorsionar y presionar y censurar a los médicos y enfermeros del sistema de salud público, que duró 24 horas y lo tuvieron que derogar, obviamente, porque era absolutamente anticonstitucional. Esta es la lamentable situación de Jujuy. Claro, ahora, a ver, Gerardo Morales tuvo una actitud en el comienzo de la pandemia, después mutó, por allí entendió de que las cosas habían sido óptimas, decidió abrir el turismo interno de la provincia para luego replegarse y después, bueno, vinieron este tipo de situaciones en las cuales eh, se negaba, entiendo, a pedir ayuda a la nación, algo que la nación le había prestado en primer momento con fondos y después con personal eh, que diera alguna apoyatura sanitaria respecto de la realidad que ustedes vivían. Pero también hubo otras cuestiones donde, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eh, el médico Daniel Bravo del Libertador eh, eh, directamente, a ver, nosotros nos enteramos que había pateado el tablero prácticamente respecto de seguir haciéndose cargo en el marco de una situación que, organizado desde el poder estatal, la situación se convertía en inviable. Es decir, hasta había hastío respecto de cuál era el manejo también de los profesionales. Hoy, ¿dónde está parado Gerardo Morales después de todo esto? Porque lo que no está claro es que si se siguen dando este tipo de muertes, lo pregunto por esto, Néstor, o sea, están todos los sanitaristas o los infectólogos en Buenos Aires diciéndole a Larreta que cierre por 14 días porque todo esto estalla. Y Larreta salió ayer a decir de que, bueno, que iban a comenzar las clases, por ejemplo. No sé qué está haciendo Gerardo Morales, si está en sintonía con esta posición, digamos, de Larreta, o ha reflexionado respecto de tratar de evitar de que este cuadro se siga agravando.
La situación es exactamente parecida a la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parece que los gobernantes de cierto signo político, porque uno ve esta realidad en Mendoza, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Jujuy, y en algunas otras provincias de ese color político, parece que tuvieran como receta llevar a la gente a una situación de desesperación, eh, y pareciera que, no sé, o son demasiado perversos o creen ingenuamente que en Argentina o en Jujuy, para el caso, es posible la inmunidad de rebaño, cuando eso fue aplicado en países europeos que tienen un sistema de salud real y funcionando, ¿no? Y acá tenemos en cambio un sistema colapsado, con lo cual sí siguen abriendo actividades. Para que te des una idea, Aldo, Sí, y todas las rosarinas y los rosarinos, sí, el mismo día, este domingo, que había en la puerta del COE, en el centro, en la ciudad cultural de Jujuy, el reclamo de los familiares que no encontraban el cuerpo de su pariente fallecido, sí, ese mismo día estaba anunciado sí. un autocine, un autocine organizado por el gobierno de la provincia con entre 18 y 30 millones de pesos invertidos, y a que no sabes quién es el encargado de gestionar el autocine, uno de los hijos de Gerardo Morales. Claro, porque los hijos son, no sé si de Gerardo Morales son testaferros del padre, porque no se entiende porque pone al frente de las empresas a todos sus hijos. El nivel de nepotismo, Aldo, que tenemos en la provincia de Jujuy ha triplicado o cuatriplicado el que ya existía de la época de Eduardo Fellner. Claro, A Gerardo Morales se lo votó en su momento supuestamente para superar la manipulación del gobierno que hacía el anterior gobierno, y la verdad es que cuadruplicó la cantidad de funcionarios, y alguna vez leí con lujo de detalle, habían por lo menos 25 familiares directos de Gerardo Morales en la gestión pública, con sueldos elevadísimos. sí, Esto no ha cambiado, sino que además, como vos bien lo decís, se utiliza el Estado para montar emprendimientos de dudosa calidad, de dudoso financiamiento, como es también el caso de las plantaciones de cannabis, sociedad del Estado, que produciría, en teoría, aceite de cannabis, sí, para lo cual harían falta pocas hectáreas, pero se están empleando cientos y se proyecta cultivar miles de hectáreas. Y se dice ya, en alguna denuncia penal que está en curso, que hay ya 130 toneladas de hoja de marihuana que fueron cultivadas y de las cuales no se sabe dónde están y qué se ha hecho con esa hoja de marihuana, habiendo un contrato con una empresa, Player Network, creo que es de Canadá, que comercializa marihuana con fines recreativos. O sea, estamos en un narcoestado nepotista, y sí. uno no puede entender cómo es que la situación de Morales sigue siendo la de un gobernador al que nadie le dice gran cosa, ¿no? Camino a lo dinástico, vamos, salimos del nepotismo, digamos, de, de siglos atrás de 5 para ubicarnos 2000 años atrás, pero digo, hoy por hoy, si vos está ahí un resultado que nos participás y es contundente. Em, ¿Cómo está el sistema de salud? ¿Qué tendrían que hacer respecto de lo que les puede recomendar los infectólogos? Eh, ¿Qué cosas no se están haciendo que los médicos dicen que se debe hacer? Lo más importante que se viene diciendo desde hace meses y no se realiza es que debe haber detener la circulación, ¿sí? Por al menos Detener la 2 circulación, semanas, detener, detenerla completamente, que haya una cuarentena absoluta, digamos, que solamente salgamos a hacer nuestras compras y nada más. Sin embargo, se han activado una serie de protocolos, ¿sí? Que habilitan a los comercios, que habilitan a distintos espacios, ¿sí?
y la gente tampoco toma conciencia. En esto sí le podemos dar la razón en un pequeñísimo detalle, si se quiere, al gobierno de Morales. Sí, Indudablemente la gente tampoco acompaña, pero acá el problema es que no hay una decisión política claro. de hacer cumplir protocolos de un modo coherente, ¿no? Y de hacérselo cumplir también a las grandes empresas como Ledesma o la minera Exxon. ¿Y qué está pasando con Ledesma, Néstor? Bueno, Ledesma en este momento ostenta el desgraciado récord de ser la empresa argentina con más cantidad de muertos por COVID. De los que están blanqueados se habla de 16 fallecidos, si es que Ah, mal no bueno, recuerdo, no sé si el número se ha modificado en los últimos días, hasta hace algunos días esa era la cifra. Y en el caso de Exar, una minera de litio en el altiplano, tuvimos una situación de virtual desprecio por los derechos humanos, con operarios, trabajadores que estaban conviviendo con personas con COVID, con otros operarios con COVID, sin ningún tipo de restricción de tipo sanitaria, ¿no? Este, perfecto. y, Sí, y, y sin embargo, el gobierno provincial no hace gran cosa, parecieran espacios absolutamente feudales e independientes. bien. Bueno, realmente, digamos, el panorama es desolador respecto de lo que nos estabas comentando. Em, Mira, hay muy poco para preguntar después de todo esto, porque cuando uno se pone a pensar cuál es las ideas que corren por las cabezas de los gobernantes, uno empieza a entrever de que a lo mejor algo de cierto hubo cuando vos referías respecto de algunos gobernadores que cuando Alberto Fernández recibió una comunicación de Mauricio Macri, una de las frases de Macri fue, bueno, que se abra todo, que se muera el que se tenga que morir. Y pareciera ser de que acá lo que hay es una completa coincidencia o sintonía con ese pensamiento, en donde parece ser de que, bueno, en aras de salvar aquello que nosotros no negamos, que es cierto que es importante, como lo es la economía, eh, la mejor salida no creo que sea que se muera el que se tenga que morir. Eh, Llama mucho la atención y me quedo con uno de los términos con los cuales vos referís o conceptualizabas o, a ver, caracterizabas perversidad. Habías enunciado la palabra perversidad. Eh, Esto preocupa. Lástima que esto sea, bueno, de parte de un gobernante para con su propio pueblo. Eh, con lo cual ya desconcierta, o mejor dicho, se lo termina de conocer, si algo se lo conocía, visto algunas de las actitudes o medidas que el gobierno eh, vino tomando, como de encarcelar o enjaular trabajadores. eh, bueno, vimos sobre el tema de represiones en su momento, sabemos el tema, escuchamos los desviamientos de fondos, la tosudez de no aceptar una ayuda de la nación y después tener que de alguna forma aceptarla, eh, negar una realidad en una localidad cuando se veían imágenes de televisión de que los propios vecinos del lugar hacían pozos o tumbas en los cementerios, las cavaban los propios deudos de aquellos fallecidos. El cuadro no es el mejor y es tristísimo. Así que bueno, nos quedan 30 segundos. ¿Querés redondear con algo? Sí, bueno, ver el lado positivo en vez de tanta desgracia, agradecer a Nación por el apoyo que se ha enviado Sí, y pedirle al presidente Alberto Fernández que siga enviando apoyo, siga aumentando el apoyo y se está enfermando gente. Y acá, como decíamos con un colega del ámbito de salud mental, un amigo psiquiatra, lo que se viene es una segunda pandemia, que es la de la salud mental. El grado de estrés postraumático, de trastornos de ansiedad, de depresiones, de ideaciones suicidas que están habiendo y que van a haber. Uno no quiere ser tremendista, pero uno como psicólogo lo ve, sí, claro. Sí, claro. Seguro, seguro es un tema que nos vamos a tener que estar ocupando y advertido ya de esto que vos nos lo estás palpa día a día. Y realmente es efecto también. retomando ahora que tenemos buena señal. Digo, me quedo con eso último. Buena Se señal. viene una nueva pandemia, la de las depresiones y los suicidios. Podría llegar a ser que esto llegue, esperemos que no,
pero no está al margen la sociedad de entrar en este tipo de realidad si las cosas siguen en los términos que siguen. Digo, lo pregunto porque, y lo remarco porque por ahí uno se pregunta si esto es así, ineluctablemente debe ser así, que una pandemia genera este tipo de situaciones, o es la forma en la que se la trata y la cual se la empuja a la gente a tener que tener vivencias que en última instancia la empujan, si es que tenía algún grado de propensión ya, a pasar de la potencia al acto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad de los gobernantes en manejar en el presente y ser previsible o prevenir hacia el futuro? Y mirá, Aldo, el valor, la responsabilidad de la autoridad, Sí, sea en una familia, o sea en un gobierno, o sea en una organización, la autoridad tiene la responsabilidad de marcar normas, de hacerlas cumplir y de dar una conciencia de estabilidad, ¿sí? Aún en una situación de crisis o de pandemia, como es el caso. claro. Cuando encima tenés desde el aspecto político una autoridad que es absolutamente irresponsable, impulsiva, desequilibrada, fabuladora, y además tratando de sacar rédito político de todo, lamentablemente uno tiene que las personas entran en una desesperación aún mayor y con toda razón, es muy comprensible. Claro. Bueno, Néstor, desde ya yo te agradezco tu tiempo, tu participación en este ciclo. Lamento los números y los resultados que va teniendo, cómo se está gestionando la pandemia en Jujuy, y seguramente vamos a estar en contacto más adelante como para que nos puedas actualizar respecto de qué fue lo que cambió y esperamos que sean buenas noticias, más allá de que lo que estamos viendo no nos satisface, ¿no? Con todo gusto será un horario para que esto cambie, que Jujuy se vea, se sepa, digamos, ¿no? O sea, esto es como cuando en otros tiempos en Argentina pasaban cosas graves y si no era por los medios externos a Argentina no se sabían. Bueno, acá agradecemos a todos los medios de otras provincias que permiten que esto se vea. Bueno, muchas gracias. Desde ya agradecido por tu participación. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Aldo. Gracias. Bueno, escuchábamos a Néstor Martiarena, con quien compartimos por segunda vez una visión y una caracterización respecto de lo que está aconteciendo en Jujuy. Y cuando uno se hacía de alguna forma una expectativa de que al menos cómo iba evolucionando los hechos, le permitiría a los gobernantes ir tomando un registro de aquello que estaba bien y de lo que estaba mal, sin ser tan maniqueo, lo digo, es decir, no todo es blanco ni todo es negro, pero capitalizar experiencia respecto de cómo se vienen suscitando algunos acontecimientos. Además entiendo porque el gobernador de Jujuy debe estar asesorado por su cuerpo de infectólogos y profesionales que le darán una orientación a todas aquellas medidas de gobierno que deben a ver, coincidir en que la premisa es la vida. Ahora, que visto esto, uno empiece a enterarse de que detrás de toda esta situación, y lo decimos en Morales porque nos lo dice Néstor Martiarena, es decir, haya especulación política y que de esto la gente, al no tener una certeza y no saber qué horizonte se va a encontrar el día de mañana cuando se levante, con qué nuevas cosas se va a encontrar en medio de la incertidumbre, va enfermando a la población de una manera en la cual ya no es un problema la pandemia es la inseguridad que me genera quien me gobierna y que por lo tanto sé que no puedo esperar nada, que estoy liberado a mejor suerte y que todo dependerá de la buena voluntad divina o de los dioses del Olimpo o de la suerte también, de la fortuna o de aquellas cosas que no encuentran una explicación seria en lo que debe ser la certidumbre que tiene que tener una persona que vive
en la polis, en la ciudad, en ese lugar que se articuló y organizó socialmente para poder convivir con cierto grado de derechos y de obligaciones. Pero cuando no se ve ni el derecho ni la obligación, desde el lado donde se tienen que emanar los principios rectores de cómo nos vamos a proteger y vamos a proteger al de al lado, la cosa se pone fea. De allí que creo que lo que nos aporta Néstor es muy importante. Se viene una segunda pandemia. La pregunta es, ¿se viene una segunda pandemia en Jujuy, en Mendoza, en Corrientes, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Será también para las demás provincias? ¿Qué grado de lesión generan los gobernantes cuando establecen prioridades sobre aquellos puntos en los cuales uno no está especulando porque no quiere ser concejal, no quiere ser diputado, no quiere ser gobernador, no quiere ser nada, quiere ser un ciudadano feliz, que es feliz con su familia, hacer las cosas que le gustan, trabajar de lo que quiere, y si no quiere, porque sabemos que la Argentina es muy particular por su condición periférica, pero por lo menos, al menos tener algo de paz. Parece ser que la paz no es algo garantizable, ni aún en el caso de aquellos que tienen la asistencia de quien los puede de alguna forma orientar a darle un mensaje a la sociedad de que la paz es posible y que no está atada a mi suerte individual. Por eso lamento muchísimo lo que nos dice Néstor desde Jujuy. Y habrá que preguntarse si no vamos a tener que empezar a mirar a casi todas las provincias, porque esto de que la propensión al suicidio detrás de un mal manejo o de un desmanejo de lo que es la pandemia en sí misma, ya es una cosa preocupante. Bueno, les damos las gracias por acompañarnos desde aquí, desde el canal de TV del diario digital Conclusión. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dice que hemos concluido este capítulo y que veremos otro mañana. Chau, hasta luego.